Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris, sí señor, con los mitos de Cthulhu volumen 2 de HP Lovecraft. Y estamos en el octavo capítulo del horror de Dunwich, que parece ser que no era Wilbur Weldey, el de la rama mala de los Weldey. Realmente hay algo por ahí que no se ha tomado muy a buenas, eso de que Wilbur haya muerto. Creo que era algo. Creemos todos que es Wilbur, vamos. Así que vamos a seguir. Después de que la casa de los Fry es que pone F-R-Y-E. Yo lo llamo Fry, pero ya vosotros lo llaméis como queráis. Así que vamos a ver qué hace el pueblo entero cuando ven, después de ver todo esto. Capítulo 8. Y así comenzamos. Entretanto, en Arkham, tras la puerta cerrada de una estancia con las paredes repletas de estanterías, se desarrollaba otra fase del horror, algo más apacible, pero no menos estimulante desde una perspectiva espiritual. El extraño manuscrito o diario de Wilbur Weldey, entregado a la Universidad de Miskatonic, para su oportuna traducción, había sido la causa de muchos quebraderos de cabeza y no pocas muestras de desconcierto entre los especialistas en lenguas antiguas y modernas del claustro. Su mismo alfabeto, no obstante la similitud que a primera vista guardaba con la variante del árabe hablado en Mesopotamia, resultaba totalmente desconocido a las autoridades en la materia. La conclusión final de los lingüistas fue que el texto representaba un alfabeto artificial, debiendo tratarse de criptogramas, aunque ninguno de los métodos criptográficos normalmente utilizados pudo aportar la menor pista para su desciframiento. No obstante, aplicarse en función de las lenguas que se suponía conocía el autor de aquellas páginas. Esa frase no sé si la estoy leyendo yo mal. A ver, las palabras son las que he leído, pero no sé si se debería de haber leído así. En cuanto a los antiguos libros encontrados en el edificio de los Weldey, si bien presentaban un gran interés y en varios casos prometían abrir nuevas y tenebrosas vías de investigación entre los filósofos y hombres de ciencias, no contribuyeron para nada a dilucidar el enigma. Dilucidar creo que quiere decir en plan que no aclaró nada. Lucir es algo en plan que resalta. Dilucidar supongo que es algo así como, no sé. Uno de ellos, un pesado volumen con un cierre metálico, estaba escrito en otro alfabeto igualmente desconocido, si bien sus caracteres eran muy diferentes y guardaba cierta semejanza con el sánscrito. Sánscrito, perdón. Finalmente, el viejo libro mayor cayó en manos del Dr. Armitage, y ello tanto en atención al especial interés que había demostrado en el caso Weldey, como por sus vastos conocimientos lingüísticos y experiencia en la fórmula mística de la antigüedad y del medioevo. Sí, medioevo. Supongo que la edad medieval. Armitage sabía que el alfabeto era utilizado con fines esotéricos por ciertos cultos arcanos procedentes de épocas pasadas y que habían adoptado numerosos rituales y tradiciones de los zahoríes del mundo sarráceno. Ahora bien, aquello no pasaba de tener una importancia secundaria, pues no era necesario conocer el origen de los símbolos si, como sospechaba, eran utilizados a modo de criptogramas dentro de una lengua moderna. O sea que están diciendo de que a lo mejor es como que lo han hecho así a posta para que nadie lo entienda, sino... no sé. Estaba persuadido de que, habida cuenta de la voluminosidad cantidad de texto que contenía, el autor difícilmente se habría tomado la molestia de utilizar otra lengua que la suya, salvo, quizás, a la hora de expresar ciertas fórmulas mágicas o conjuros especiales. En consecuencia, se dispuso a atacar el manuscrito partiendo de la hipótesis de que el grueso del mismo se hallaba en inglés. Tienes unos cojonazos increíbles para pensar eso, ¿eh? Armitage sabía muy bien, tras los repetidos fracasos de sus colegas, que el enigma que encerraba aquel texto resultaba difícil de desentrañar
y sería tarea harto dificultosa, por lo que había que desechar cualquier intento de aplicar métodos sencillos de investigación. La última decena de agosto la dedicó a recopilar todos los tratados de criptografía que pudo encontrar, echando mano a la copiosa bibliografía con que contaba la biblioteca y descifrando noche tras noche los saberes arcanos que se ocultaban en textos como la poligrafía de Tritemio, el De Furtivis Literarium Notis de Giambattista Porta, el Traité des Chiffres de Wegener, supongo que francés, el Cryptomenisis Patefacta de Falconer, los tratados del siglo XVIII de Davis y Thicknesse, y otros de autoridades en la materia tan recientes como Blair, von Martin, amén de los escritos de Kluber. Con el tiempo, acabó por convencerse de que se enfrentaba a uno de esos criptogramas especialmente sutiles e ingeniosos en los que muchas listas de letras separadas y que se corresponden entre sí se hallan dispuestas como si se tratara de una tabla de multiplicar, construyéndose el mensaje a partir de palabras clave arbitrarias solo conocidas por los iniciados. Las autoridades de mayor antigüedad parecían ser de ayuda bastante más valiosa que las de épocas más recientes, de los que Hermitage dedujo que el código del manuscrito debía tener una gran antigüedad, transmitido sin duda a través de toda una larga cadena de ensayistas místicos. Varias veces pareció estar a punto de ver la luz esclarecedora, pero, de repente, algún obstáculo imprevisto le hacía retroceder en la marcha de la investigación. Hasta que, prácticamente ya encima septiembre, las nubes empezaron a clarear. Ciertas letras, tal como estaban utilizadas en determinados pasajes del manuscrito, fueron identificadas definitiva e inequívocamente, poniéndose de manifiesto que el texto se hallaba escrito en inglés. O sea que al final sí que estaba puesto en... O es que él se ha dedicado a traducirlo. No sé si me estoy perdiendo algo. En la tarde del 2 de septiembre cayó por fin la última barrera importante que se interponía a la la inteligibilidad del texto, y Armitage vio coronados sus esfuerzos al leer por primera vez un pasaje entero de los anales de Wilbur Whateley. Y no se refiere a anales de su culo, ¿vale? A ver si vamos a... En realidad se trataba de un diario, como todo hacía suponer, y estaba redactado en un estilo que mostraba claramente una mezcolanza de profunda erudición en el campo de las ciencias ocultas y de incultura general por parte del extraño ser que lo escribió. Ya el primer pasaje extenso que logró descifrar Armitage, una anotación fechada el 26 de noviembre de 1916, resultó harto asombroso e intranquilizador. Recordó que el autor de aquellas líneas era un niño de 3 años y medio por entonces, si bien aparentaba ser un adolescente de 12 o 13. Hoy aprendí el ACLO para el Sabaoth, pero no me gustó pues podía responderse desde la montaña y no desde el aire. Lo del piso de arriba se aventaja más de lo que pensaba, y no parece que tenga mucho cerebro terrestre. Al ir a morderme maté de un tiro a Jack, el perro pastor de Elam Hutchins, y Elam dijo que si llegaba a morderme me mataría. Confío en que no lo haga. Anoche el abuelo me hizo pronunciar la fórmula mágica Do, y me pareció ver la ciudad secreta que en los 2 polos magnéticos. Una vez arrasada la Tierra, iré a esos polos, si es que no logro comprender la fórmula Do-Na, como lo aprenda. Los del aire me dijeron en el Sabbat, que la tarea de arrasar la Tierra me llevará muchos años, pero entonces supongo que ya habrá muerto el abuelo, así que voy a tener que aprender la posición de todos los ángulos de la superficie planas y todas las fórmulas mágicas que hay entre Ir y Nigre. Ir es Y y R, eso me suena mucho a runa. Me suena de haber leído que era una runa de algo, no sé. Los del exterior me ayudarán, pero para cobrar forma corpórea requiere sangre humana. Parece que los de arriba tendrían buen aspecto, pero vislumbrando cuando hago la señal Boris o soplo los polvos de Ingazi, y se parecen mucho a ellos el día de la víspera de mayo, en la montaña. La otra cara la encuentro algo borrosa,
Me pregunto cómo seré cuando la tierra haya sido arrasada y no quede ni un solo ser sobre ella. Al que vino con el Aglo Sabaoth, dijo que podría transfigurarme para parecer menos del exterior y seguir haciendo cosas. Al amanecer encontró al doctor Armitage sudoroso y despavorido de terror, totalmente enfrascado en su lectura. No había levantado los ojos del manuscrito en toda la noche. Sentado en su escritorio, a la luz de una lámpara eléctrica, fue pasando página tras página con temblorosa mano a medida que descifraba el críptico texto. En medio de semejante estado de agitación, había telefoneado a su mujer para decirle que no iría a dormir aquella noche, y cuando a la mañana siguiente le llevó el desayuno a la biblioteca apenas provocado. Nos ha jodido. No paró de leer ni un instante durante todo el día, deteniéndose con gran desesperación una y otra vez, siempre que se lo hacía necesario volver a aplicar la intrincada clave para desentrañar el texto, es decir, cuando necesitaba traducirlo, paraba y lo traducía. Le llevaron la comida y la cena a su despacho, pero apenas tomó una pizca. Al día siguiente, ya bien entrada en la noche, se quedó adormecido sobre la silla, pero no tardaría en despertarse tras asaltarse una pesadilla casi tan horrible como la amenaza que se cernía sobre la humanidad entera y que acababa de descubrir. La mañana del 4 de septiembre, el profesor Rice y el doctor Morgan insistieron en ver a Armitage siquiera un momento, saliendo de la entrevista temblorosos y con el semblante demudado. No sé qué significa demudado. Al anochecer, Armitage se fue a la cama, pero solo esporádicamente pudo conciliar el sueño. Al día siguiente, miércoles, volvió a enfrascarse en la lectura del manuscrito y tomó infinidad de notas, tanto en los pasajes que iba leyendo como de los ya descifrados. La madrugada se quedó dormido unos momentos en un sillón del despacho, pero antes de que amaneciese ya estaba de nuevo con la vista sobre el manuscrito. Ahora no había dado las 12 cuando su médico, el doctor Hartwell, fue a verle e insistió, por su propio bien, en la necesidad de que dejase de trabajar. Pero Armitage se negó a seguir los consejos del médico, alegando que para él era de vital importancia acabar de leer el diario, al tiempo que le prometía una explicación más detallada en su debido momento. Aquella tarde, justo en el momento en el que empezaba a oscurecer, acabó su alucinante y agotadora lectura y se dejó caer sobre la silla totalmente exhausto. O sea que ya terminó el diario. Cree. Su mujer, que acudió a llevarle la cena, lo encontró postrado en un estado casi comatoso, pero Armitage aún conservaba la conciencia suficiente como para proferir un fenomenal grito, que la hizo retroceder al advertir que sus ojos se posaban en las notas que había tomado. Levantándose a duras penas de la silla, recogió las hojas garrapateadas, qué raro, que había sobre la mesa y las metió en un gran sobre que guardó en el bolsillo interior del abrigo. Aún le quedaban fuerzas para regresar a casa por su propio pie, pero era tan evidente que precisaba de auxilios médicos que hubo que llamar urgentemente al doctor Hartwell. Al irse a la cama, siguiendo las indicaciones del médico, no cesaba de repetir una y otra vez: «Pero, ¿qué hacer, Dios mío? ¿Qué hacer?». Armitage durmió toda aquella noche, pero al día siguiente estuvo delirando a intervalos. No dio ninguna explicación al doctor Hartwell, pero en sus momentos de lucidez hablaba de la imperiosa necesidad de mantener una larga reunión con Rice y Morgan. No había quien entendiera sus desvaríos, en los que hacía desesperados llamamientos para que se destruyera algo que decía que se encontraba en una casa herméticamente cerrada con tablones, al tiempo que hacía increíbles alusiones a un plan para eliminar de la faz de la Tierra a toda la especie humana y a toda vida vegetal y animal, que se proponía llevar a cabo una terrible y antiquísima raza de seres procedentes de otras dimensiones siderales. En sus gritos decía cosas tales como que el mundo estaba en peligro, pues los seres ancianos se habían propuesto desmantelarlos y barrerlo del sistema solar y del cosmos de la materia para asumirlo en otro nivel, o fase incorpórea, sí, del que había salido hacía billones y billones de milenios. En otros momentos pedía que le trajera el temible Necronomicon y el Daemonoletreai
no sé, de Remedio. Volúmenes ambos en los que estaba persuadido a encontrar la fórmula mágica con la que conjurar tan aterrador peligro. Hay que detenerlos, como sea. Se lanzaba a gritar desesperadamente. Los Wilders se proponen abrirle el camino y lo peor de todo es que aún está por llegar. Digan a Reis y Morgan de que hay que hacer algo. Es una operación que entraña un gran peligro. Pero yo sé cómo fabricar los polvos. No ha recibido ningún alimento desde 2 de agosto, el día que Wilbur vino a morir aquí. Ya, y a estas alturas... Pero Armitage, pese a sus 73 años, tenía aún una naturaleza resistente, y el trastorno se le pasó en el curso de la noche, y no vino acompañado de fiebres. Fiebre porque hay algunas veces que cuando de repente tu cuerpo descansa después de un esfuerzo demasiado excesivo, le da fiebre. A veces, no siempre. El viernes se levantó ya avanzado el día, con la cabeza despejada, aunque con el semblante adusto por el miedo que le roía las entrañas y por la tremenda responsabilidad que ahora pasaba sobre él. El sábado por la tarde se sintió con fuerzas para ir a la biblioteca y mantener una reunión con Reis y Morgan. Joder, qué pesado. ¡Muévete ya! Los tres hombres estuvieron devanándose los sesos el resto del día con las más increíbles especulaciones y los más alucinantes debates. Sacaron montones de terribles libros sobre saberes arcanos de las estanterías y de los lugares donde estaban encerrados a buen recaudo, y estuvieron copiando esquemas y fórmulas mágicas con febril premura y en cantidades ingentes. No cabía la menor duda al respecto. Los tres habían visto el agonizante cuerpo de Wilbur Whateley postrado en una estancia de aquel mismo edificio, por lo que a ninguno de ellos se le pasó siquiera por la cabeza considerar el diario como los delirios de un loco. Las opiniones sobre la conveniencia de dar cuenta a la policía de Massachusetts estaban encontradas, imponiéndose la negativa en última instancia. Había cosas en todo aquello que resultaba muy difícil, por no decir imposibles, de creer por quienes no estaban al tanto de todo lo que allí sucedía. Como muy bien se vería tras varias investigaciones realizadas con posterioridad a los hechos. Ya entrada la noche, la sesión se levantó sin que hubiera trazado un plan definitivo, pero durante todo el domingo Armitage estuvo ocupado cotejando fórmulas mágicas y haciendo combinaciones de productos químicos sacados del laboratorio de la universidad. Cuanto más pensaba en el infernal diario, más dudas le asaltaban sobre la eficacia de cualquier agente material para destruir al ser que Wilbur Whateley había dejado tras de sí, el amenazador ser, desconocido para él, que unas horas después haría debatirse sobre la localidad y acabaría siendo trágicamente conocido por el horror de Dunwich. El lunes apenas difirió de la víspera para Armitage, pues la tarea en que estaba embarcado requería continuas búsquedas y experimentos. Nuevas consultas de diario de aquel monstruoso ser trajeron como consecuencia una serie de cambios en el plan originalmente trazado, y, con todo, sabía que al final seguiría adoleciendo de grandes faltas y riesgos. Para el martes ya había esbozado una línea precisa de actuación y creía que en menos de una semana estaría en condiciones de trasladarse a Dunwich. Pero con el miércoles vino la gran conmoción. Casi desapercibido, en una esquina de Arkham Advertiser, podía verse un pequeño despacho de la agencia Associated Press en el que se comentaba en tono jocoso que el whisky introducido de contrabando en Dunwich había producido un monstruo que batía todos los récords. Armitage, sobrecogido ante la noticia, telefoneó al instante a Reis y a Morgan. Hasta bien entrada noche estuvieron debatiendo los planes a seguir, y al día siguiente se lanzaron apresuradamente a hacer los preparativos para el viaje. Armitage sabía muy bien que iban a tener que habérselas con pavorosas fuerzas, pero también veía claramente que era el único medio de acabar con aquel maléfico embrollo que otros antes que él habían venido a complicar y a agravar. No agravar. No grabar en cinta, sino que lo van a joder más. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente capítulo intentaré a ver si puedo... No sé... No es que haya leído mal,
pero tampoco es que haya leído bien. O sea, ha sido algo muy intermedio. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. Recordad que son reires gratis, así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Adiós.